el récord de lo que estamos tratando. Ha iniciado la grabación. Entonces, nuevamente, buenas noches. En nombre del grupo de docentes del curso Gerencia Estratégica de las Operaciones, le damos la bienvenida en nombre de nuestra directora, Daniela Rangel. Somos los tutores Freddy Javier Vargas Morales y William Osvaldo Ortegón Creyó, quien les habla, para iniciar esta presentación. Lo vamos a hacer lo más ejecutiva posible para desarrollarla en el menor tiempo. Claro que tenemos bastante tema y vamos a hacerlo bastante didáctico para que tengan ustedes la oportunidad de dilucidar todas las dudas que puedan tener en el desarrollo de la actividad. Entonces ya mi compañero, el profesor Freddy, está compartiendo la presentación. Adelante, doctor Freddy. Buenas noches para todos. Me presento. Mi nombre es el tutor Freddy Javier Vargas Morales. Tengo el gusto de estarlos acompañando en esta noche y también a todos entre los grupos 100 al 100, al 90 y al 67 más o menos. Entonces, esperemos que sea de su mayor agrado esta presentación. ¿Me están escuchando bien? Sí, Sí, señor. señor. Sí, Listo. Sí, claro, señor, sí, Jenny. señor. Vamos a hacer igual manera, pues si se alcanza a observar la presentación, vamos a hacer esta presentación dinámica. No queremos que solamente el tutor sea quien participe, sino que también ustedes pues, puedan intervenir. Si tienen alguna duda, por favor pregunten en la sesión de preguntas para que nos fluya mucho más la presentación. Entendamos que esta es una comunidad de participación en no solamente el docente, perdón, el tutor tiene que estar como un ente aquí participando, sino que ustedes también pueden participar, pueden dar su punto de vista y lo que requieran en este caso. Bien, entonces estamos en nuestro primer CIPA. Bienvenidos de nuestra actividad fase 2, diseño del proceso productivo de nuestro curso de gerencia estratégica de las operaciones. El doctor William y personas seremos los encargados de realizar pues esta parte. Lo primero que hay que entender, chicos, estamos a 10 días de que cierre la actividad. Nosotros como tutores estamos muy pendientes de lo que ustedes escriben en el foro, estamos retroalimentando constantemente. Así que si a alguno no se le alcanzó a retroalimentar, no se desespere que nosotros tenemos la obligación de retroalimentar. Entonces vean que la fecha de cierre es para dentro de Y 10 yo que días. timbre y dijo, mira, acá me voy a asomar. ¿Aló? Sí. Por favor, si son tan amables, cierren los micrófonos. Si desean intervenir, lo pueden hacer en el momento de las preguntas. Gracias. Entonces, la fecha de cierre es para el 28 de septiembre, por favor. Recordemos los tipos de atención que van a ser sincrónica y asincrónica. Y recuerde que sincrónica es a través de las asesorías directas de los CIPA. Lo que estamos haciendo es una atención sincrónica, y la sincrónica es lo que ustedes hacen a través de los foros y nosotros también hacemos a través del Teams. En nuestro caso, en mi caso, pues el team es Freddy.Vargas. Ya me han estado contactando ahí los estudiantes si me necesitan para darles unas asesorías. Por favor, tómense un tiempo para diligenciar el registro de asistencia. De lo contrario, pues no les va a parecer que ustedes estuvieron en este CIPA, y a nosotros realmente pues no nos va a aparecer este registro. Los que no lo han diligenciado, lo pueden hacer en este caso en la parte donde dice eventos. En mi caso, el consecutivo es el 2749 y así les va a aparecer el CIPA con mi nombre. Entonces, a lo que se le mandó por la invitación lo pueden hacer por ahí. Por favor, entonces la invitación es a que lo realicen lo más rápido posible. ¿Listo? Ojalá antes de que termine este sitio. Recordando entonces la fecha de finalización de la actividad, es una actividad que inició el 2 de septiembre con fecha de finalización el 28 de septiembre, cuyo resultado de aprendizaje es identificar el diseño del proceso productivo y proponer acciones de mejora a la organización en el caso planteado, con el fin de alcanzar altos niveles de productividad y competitividad. Los materiales que desarrollarán, que tendrán en este caso, tendrán todo el material disponible con la guía de actividades, con el anexo del caso y el material bibliográfico que lo pueden encontrar en la plataforma. Entonces, chicos, nuestra actividad
consta de una actividad individual y de una actividad colaborativa. La actividad individual la tienen que realizar básicamente en 6 pasos. Si ustedes se leyeron toda la bibliografía que está ahí y los videos y lo que se les han mandado, podrán realizar fácilmente esta parte. La verdad, créanme que no es tan complicada, solamente que requiere un poco de atención. Entonces, leamos y miremos realmente qué nos pide en este caso para la parte individual. Lo primero es que vamos a tener que identificar las herramientas, perdón, los factores del proceso productivo. Ya les voy a explicar cuáles son esos factores que se trabajan en un proceso productivo. Dice en este caso de la empresa mencionada, en el cual vamos a mirar que hay una empresa que produce café y que produce té de manera artesanal. Lo segundo es que deberán realizar los flujogramas del proceso, en el cual tendrá que incorporar y entender lo que son los tiempos de operación. ¿Listo? Y básicamente entender cuál es la secuencia del proceso. El tercer punto es que identificar el tipo de producción con el cual la empresa, pues, en este caso de té y café, pues realiza el tipo de producción. Ya también le voy a explicar cuáles son los tipos de producción, la forma como se trabaja esto. El cuarto punto de la parte individual es calcular los empaques y los sobres, en este caso, en el turno de 12 horas. Para que lo podamos entender un poquito, también voy a traer un ejemplo conexo, un ejemplo anexo, para que lo puedan comprender. Y el quinto punto va a ser el tipo de distribución y a su vez también cuál es el plano de distribución, es decir, cómo van a estar ubicados las herramientas, equipos, materiales dentro de la planta de producción. Obviamente con una lógica con base en lo que se conoce como la distribución de planta. Creo que hasta aquí, chicos, han entendido o por lo menos de qué trata el caso. Ustedes creo que ya se han apropiado de esto y lo que importa es que ustedes entiendan básicamente de qué trata la parte individual. Bien, entonces prosigamos. Entonces la situación actual, en nuestro caso del café, caso de estudio dice café de aromas del campo y de té artesanal, que y nos explican a qué se dedica una empresa que se dedica básicamente, tiene 2 líneas de producción, la línea de producción de café, la línea de producción del té, y nos dice que cuenta con 6 empleados y digamos 6 para la producción y otros 4 distribuidos en otras áreas de la empresa, como son el gerente, la auxiliar administrativa, y a su vez nos dan lo que son los tiempos de operación y nos dan las fases de cada proceso. Por eso están aquí dictaminadas, donde nos muestran de la operación en la parte de letras y cuál es su respectiva descripción, a quién le corresponde y los tiempos en los cuales se demora. Y al final nos muestra el tiempo de ciclo del proceso. Hago una pregunta. ¿Hasta aquí es claro de qué trata el caso y los elementos que él corresponde, estimados estudiantes? Sí, señor, todo claro hasta el momento. Sí, señor. Muchas gracias. Sí, señor. Bueno, entonces prosigo, porque igual manera, como les decía, ya en estos 10 días que hemos avanzado, creo que ya han tenido la oportunidad de apropiarse de esto. También nos dan lo que son las estructuras de costo, es decir, qué es lo que la empresa necesita para que puedan operar, tanto como para café como para té. Entonces, lo que nos piden inicialmente, ya con esta información, es el paso 2. Identificar cuáles son esos factores productivos y de la empresa, y asimismo lo tienes que describir, ¿ya? En el estudio de caso. ¿Qué es un factor productivo? Pues básicamente es todo lo que la empresa o todo lo que el proceso productivo requiere para que se pueda dar un resultado final. Es decir, en este caso, ¿qué vamos a necesitar? Pues los principales elementos para la producción, el recurso humano, el capital, los recursos tecnológicos, la documentación, la infraestructura. O sea, toda empresa que sea de producción, por favor, los micrófonos, y son tan amables, que sea de producción o sea de servicio, va a requerir una serie de factores para que pueda operar correctamente. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener claro en este caso. ¿Listo? ¿Quién es tan amable, por favor, que pueda cerrar el micrófono que me está causando interferencia? Gracias.
Entonces, para poder identificar cuáles son los factores productivos, tenemos que entender que las empresas, los factores vienen en tres fases. Las entradas son los inputs, el proceso y el output. ¿Qué es el output? Es lo que sale. Y el proceso es donde se desarrolla toda esta parte. Entonces, en las entradas vamos a encontrar lo que son los componentes, la información, las respectivas instrucciones. Dentro del proceso es lo que se realiza y los que se junta para que el proceso se pueda desarrollar. ¿Qué elementos vamos a encontrar ahí? Ya lo que son la mano de obra, los servicios tecnológicos, la maquinaria y todo aquello que requiera para que se pueda operar. Y por último, vamos a encontrar lo que son las salidas, que son en el caso tal de las empresas de producción, lo que son los productos, y en el caso tal de la empresa de servicio, pues es un servicio que se ha realizado a cabalidad. Vemos en este ejemplo, en un sistema, digamos, el factor del proceso, en este caso de una empresa como lo que es KFC. Para que KFC pueda operar, va a requerir un sistema de información, una serie de instrucciones en el cual se van a encontrar lo que son los procedimientos, la receta, la política de servicio, los componentes, los insumos, los equipos, y de esa manera poder operar, poder desarrollar a través de los medios como son los cocineros, los auxiliares, todo el proceso productivo que les van a entregar al final lo que son un servicio pues establecido, un producto de calidad, que es lo que se quiere pues al final dentro de los tiempos establecidos. Las empresas de producción se caracterizan porque manejan una producción que siempre va a estar medida bajo tiempo, porque el tiempo en estos casos es dinero para esas empresas. ¿Listo? Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Hemos entendido los conceptos de los factores de producción o alguien tiene una duda hasta ese paso? ¿Ninguna? ¿Me están escuchando? Sí, profe, lo estamos escuchando Sí, y vamos señor. pues, Claro, Sí, señor, entendiendo claro. muy bien. ¿Alguna duda, por favor? ¿He sido claro hasta este punto, por favor? Sí, profe, el que me ha dado un poquito más No, duro claro. es la realización de los programas. Ya he hecho varias señor. retroalimentaciones, pero ya le cogí el hilo. Pero hasta el momento hemos entendido cuáles son los factores del proceso productivo. Sí, señor. Perfecto, Sí, listo. señor. Sí, señor. Bien, entonces, vamos entonces a proseguir con lo que ustedes me han dicho que le ha dado un poquitico duro. Pues básicamente lo que hay que tenemos que manejar es una simbología. Nos dice, tercer paso, realizar los flujogramas o los diagramas de proceso para que los productos del estudio de caso se puedan asegurar todas las operaciones, los tiempos y los operarios. Chicos, en ingeniería industrial y en la parte de administración, nosotros para poder señalizar, para poder, digamos, mostrar cómo se realiza un proceso, utilizamos una simbología. Generalmente cuando es servicio se utiliza la simbología ANSI, esta que tenemos de este lado. Cuando es un proceso productivo, como lo que tenemos acá, utilizamos lo que es la simbología ASME. Dice, se emplea para representar gráficamente las actividades de tiempo y materiales que comprenden un proceso industrial desde la llegada del producto, de la materia prima, hasta la fabricación o hasta la entrega del producto terminado. Entonces, cuando uno estudia esto, uno tiene que sí o sí aprenderse toda esta simbología. El círculo simboliza operación. Ya les explico cuándo es una operación. La inspección, en este caso, pues se realiza con un cuadrado, el transporte con una flecha, la B exige una demora y el triángulo de esta forma nos dice que es un almacenamiento. Y acá vamos a tener lo que son las actividades combinadas. El caso exige que ustedes tengan que colocar, desarrollar el proceso productivo, entenderlo y simbolizarlo, ojalá con esta simbología. Algunos, pues, le han dicho o lo han hecho con inteligencia artificial. Pues no es que esté mal, ya, porque las herramientas hay que utilizarlas. Lo que sucede es que a veces ustedes lo hacen y no entienden qué es lo que están, pues, realizando. Entonces, por eso yo a algunos, por lo menos en mi caso, le he dicho que, bueno, ojalá, yo solo puedo aceptar así, pero que ojalá, si es posible, que lo realice primero usted para que después sí lo pueda entender qué es lo que, lo que la inteligencia artificial pues le ha realizado. De hecho, hay programas que les ayudan a realizar esto
está Canvas, el mismo ChatGPT, hay otros software, ahorita no me acuerdo de los nombres, pero que les ayudan especialmente para realizar pues este tipo de elementos. Vemos aquí entonces, ¿qué es una operación? Pues es lo que se requiera realizar para que se pueda realizar un producto. En este caso, vean, en la parte de carpintería, clavar es una operación, taladrar y digitar las teclas, en el caso tal de lo que cuando es un digitador, esa es una operación. La operación de transporte nos permite, como su nombre lo indica, transportar de un lugar a otro. El proceso que se puede realizar de manera manual o se puede realizar, digamos, de manera automatizada. En los casos tal de nuestro caso, pues al parecer se realiza de manera manual, pero en otras partes, en otras fábricas, se realiza de manera automatizada, a veces a través de unas bandas de desplazamiento o unas bandas pues, de producción que permiten que eso pues, se pueda dar de manera rápida. La inspección se da porque los productos, si no están automatizados, pueden salir, digamos, con algún defecto. Por eso se realiza en esta parte lo que es el control de la calidad, que a veces se conoce como la inspección. Vean, en este caso dice examinar la calidad, leer con un manómetro o examinar un documento. Las demoras tienden a darse con los procesos. A veces las demoras se conocen como los cuellos de botella. A ver, les explico que es un cuello de botella que de hecho ahí aparece, pero a veces la persona no la entiende. ¿Qué sucede? Cuando usted tiene un sistema productivo, hay una parte donde siempre se tiende a demorarse un poquito más. ¿Por qué? Porque por diversos motivos, porque la máquina es más lenta, porque el proceso es más detallado. Entonces, esa parte donde se demora se conoce como un cuello de botella dentro de un sistema productivo. ¿Quién me da otro ejemplo de cómo sería un cuello de botella? A ver, en la vida real, que ustedes conozcan, a ver, rápidamente. Profe, Eh, ejemplo, Sí, en dime, Teddy. Sofasa. Sí, buenas noches. ¿Ah? Buenas noches. Ah, qué pena, ahí tenía alzada la mano. Ah, Siga, bueno, ya le compañera. doy le voy a dar para Teddy y para Alejandra para que puedan participar y salgamos rápido. Dime, Teddy, rápidamente. Yo conocí fue en Sofasa, eso es en la Sí, construcción, bueno, en lo de los vehículos, donde sí. pues los vehículos van pasando, pero hay otro lado que es muy detallado. O sea, Ujú, digamos internamente cuando ensamblan el vehículo, interno se sí. demora mucho más tiempo que cuando lo pintan y lo meten en un lado y Mm, sale de una vez. Entonces ahí se forma preciso. ese cuello de botella y es donde hay que Eso. trabajar cómo reducir Hay que esos tiempos trabajar para con que más haya mayor detalle. efectividad. Sí, señor, muchas gracias. Listo, pues. Alexandra y Angie, porque no podemos, recuerda, no, extendernos para corazón, que porque nos... nosotros estamos aquí. Bien. Si tú quieres ¿Quién sigue, algo, por favor? Hola, buenas noches. Alexandra. Isa, Hola, buenas noches. ¿Me escuchan ahí? Sí, que tú ¿quién quieres algo. Angie o Alexandra? Alexandra. Sí, adelante, Alexandra. Ok, sí, un Que si ejemplo le muy traes una práctico salchipapa, pues no, no me sopa. Espérate, digo, Alexandra, un segundito que alguien está hablando y no me deje escucharte, por favor. Ah, que es Gabriela están de los chorizos, Isabela. Ah, listo. María, Alexandra, por favor. María Liliana, tiene Digo, abierto el Isabela están micrófono. de los chorizos. Dame un segundito, me toca Es solo hacer, una me arepa con toca, queso. ya, Compañera María Liliana, tienes abierto el ya, ya, micrófono. ya le clausuré un momentico. Ok, un ejemplo Listo, muy específico es cuando nosotros estamos como en procesos de validación de documentos, cuando vas a adquirir un préstamo, cuando hay un proceso de solicitar un crédito y demás, tú entregas tus documentos y pues son de 2 a 3 días hábiles en el que este proceso toma y pues es como un embotellamiento. Hoy en día pues eso. también eso se reduce normalmente con algoritmos, entrenando inteligencia artificial y lo que hacen ya es como habilitar ese proceso, no pasar de 4 a 2 días. Perfecto, es un claro ejemplo para un proceso de servicio. Y termino contigo, Angie Paola. Ibas a decirnos algo. Sí, muy buenas noches. Pues otro ejemplo muy claro de un cuello de botella en una empresa es cuando por lo menos maneja un sistema informático muy lento, es decir, que pues está trabajando con un procesador antiguo o pues que tiene una conexión a internet muy deficiente. Listo, muy bien. Y el más claro ejemplo lo vemos todos los días. Ustedes van al trabajo y siempre hay un cuello de botella en el semáforo. ¿Por qué? Porque el semáforo cambia muy rápido. Entonces, eso es un claro ejemplo de eso. ¿Listo? Entonces, entendido y comprendido el concepto del cuello de botella, entonces vamos a proseguir. Entonces, lo que tenemos que tener claro
primero para diseñar el proceso productivo es dónde inicia y dónde termina, ¿ya? Y cuáles son las fases que en él entran dentro del proceso. Vamos a mirar, en este caso, vean, en una panadería, en un ejemplo, cuáles son entran básicamente 10 procesos y vamos a encontrar quién realiza la tarea, qué se realiza dentro de la tarea, los equipos y los tiempos que se requieren para esta tarea. ¿Esto con qué fin se realiza? Con el fin de ser pues mucho más óptimo. En ingeniería industrial vemos que esto se realiza con el fin de hacer estudios de tiempos y movimientos que nos permitan que el proceso sea mucho más ágil y mucho más detallado. Entonces, eso nos permite siempre estar mejorando continuamente todos estos procesos. Vean acá mostramos de manera pues gráfica, de manera con dibujitos, cada parte del proceso, pero en una fábrica vamos a encontrar que los procesos se deben de realizar de esta forma. Vean, con la simbología ASME. Entonces, la invitación, estimados estudiantes, es a que se apropien y se aprendan esta simbología. Acá ya encontramos, por lo menos en la simbología, explicado el proceso de la panadería. Perdón, vean, este proceso de la Coca-Cola, ya es de la panadería, ya se lo muestro. Acá nos muestra dónde inicia y dónde termina. Esto que está aquí son los procesos de decisión, si pasa y si no pasa y cómo se realiza. Aquí está el proceso del pan, ya mucho más detallado, mucho más explicado. ¿Por qué se hace de esta forma? Para que de manera pues internacional todos podamos entender cómo se realiza esto. Esta simbología es algo, una norma como la norma GIS, es una norma internacional, así que en cualquier parte del mundo usted podrá entender cómo se realiza este proceso. Listo. Por favor, la persona que tiene el micrófono abierto, ciérralo, por favor, gracias. Entonces, en la actividad vamos a encontrar, es que no encuentro quién es la persona. Wendy, profe. Me es difícil porque Ay, nos qué distrae, pena, por favor. profesor. Ya Disculpe, yo te qué pena. no me ayudo había con dado eso, mi cuenta. profe. ¿Oíste? Listo, vale, Yo qué pena. estoy atenta. Vale. Bueno, listo. Gracias, Daniela. Entonces, en la actividad, estimados estudiantes, como les decía, aquí están, vean, ustedes la tienen, por así decirlo, facilita, porque ustedes, aquí aparecen las actividades de la A, en este caso del café hasta la F, y en el caso del té, de la A también hasta la F, y aparecen la descripción, por lo menos. En el caso de la selección manual de grano, ¿eso qué sería? Según la simbología AME. Un proceso. Un proceso. ¿Y cómo se representa un proceso? Un rectángulo. Rectángulo, no. En la ASME es un círculo, ¿no? Un círculo. Ah, sí, señorita, ahí está, ve, con una operación, ¿ya? Con esa simbología. Recordemos que estamos trabajando con la ASME, o en este caso también, pues, aquí tenemos otra simbología. Dice, yo le puedo valer las dos, vea, la simbología de la ASME y está la otra hacia un servicio, ¿ya? Entonces, vean que aquí, en esta parte, por lo menos, el punto F, según la ASME, ¿cómo se podría representar en la producción de café? Que se llama control de la calidad, según ASME. ¿Quién me dice? Profe, ¿Cómo ¿puede sería? repetir la Un pregunta, por favor? rectángulo. ¿Una decisión? No. Según la ASME, Profe, aquí sí encontramos sería- esto. Profe, ¿puede repetir la pregunta que fue que se me fue? Control de Una calidad es la inspección. última Es como un parte. rectángulo, Señor, como un Sería una rombo. Sí, inspección. sería una una inspección, inspección. como una inspección, es la parte casi que final del proceso, con una inspección. Entonces, como los productos se van moviendo, tú tienes que irle colocando unas flechas para saber cómo se van moviendo. Y como después vamos a mirar, esos mismos productos tienen que tener, las flechas tienen que ser lógicas, ¿ya? Es decir, el transporte del producto, para que la gente pueda entender cómo se mueve el producto a través de todo el proceso. ¿He sido claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Entonces, pasamos entonces al cuarto punto, dice identificar el tipo de producción por el cual se utilizan los productos. Chicos, ¿qué sucede? Los productos no todos se producen de la misma forma, porque hay varios tipos de producción.
como vamos a mirar, como ustedes creo que ya alcanzaron a leer. ¿Quién me recuerda? A ver, así por encimita, igual yo ahorita pues explico. ¿Cuáles son los tipos de producción? Si leyeron. Por lotes continua o intermitente. Muy bien. Por lotes, continuas y a veces bajo pedido. Listo. Voy a pasarme este video, se los voy a dejar para no extenderlo demasiado. Y aquí por lo menos tenemos claramente lo que son los tipos de producción. Por lote, dice. Dice, en este caso se produce una cantidad definida de producto, luego se reconfigura por otro lote. Un claro ejemplo en la industria textil o en la industria de vehículos. Como tienen varios tipos de vehículos, varias líneas de producción, ese es un tipo de producción por lote. ¿Ya? En la industria textil hay varios tipos de tela. Tiene que salir primero un lote de tela de lino, luego un lote de tela pues mucho más dura y así sucesivamente. La producción continua, dice una producción ininterrumpida en un producto interesado. ¿Qué me dice de una producción ininterrumpida? Es decir, que la producción no puede detenerse. Es una empresa de 24/7, ¿ya? Con 2 o 3 turnos a la vez, turnos de 8 horas. La industria del petróleo es un claro ejemplo. Producción continua, ¿ya? Ellos no En pueden parar aceite porque también. Dígame, Claudia. Por ejemplo, en la fabricación de aceite también se dan Ah, bueno, procesos de sí, no sé 24 horas. si hay empresas que no puedan parar la fabricación de aceite. Los puertos es un claro ejemplo de producción continua, aunque no producen nada, pero digamos, pero tienen que moverse constantemente. ¿Ya? Díganme otro, a ver, si lo conocen. Un aeropuerto. Un aeropuerto, bueno, técnicamente sí, bueno, un aeropuerto funciona de día y funciona de día con transporte de pasajeros y por la noche con transporte de carga. Es producción continua. En nuestro caso tenemos que entender y tenemos que decir qué tipo de producción realiza nuestra empresa. ¿Cuál sería, jóvenes? Por lotes. Por Por lotes, sí, señor. lotes. La nuestra Ahí es por está. Lote. ¿Ya? O sea, porque nunca te dicen que la empresa funciona 24/7. Entonces es una empresa que funciona por lote. ¿Ya? Por Y lote y tenemos por lo que es proceso. por proceso o puede ser por producción intermitente, dice, se adapta a la demanda fluctuante, dice, ya la producción se detiene y se reinicia según sea necesario. Es decir, unos muebles, los muebles van cambiando, pues ahí está, ya se reorganiza la planta según el tipo de mueble. Oye, la idea es que en el documento no solamente usted coloque es por lote, pero si no tiene que justificarlo para que la respuesta le quede mejor. Hombre, es por lote, por esto y esto y esto. Porque según los autores dice que la producción por lote es lo siguiente, ¿ya? Y créanme que así por lo menos en nuestro caso nos queda mejor justificada la respuesta. ¿Listo? Paso número 5. Bueno, antes de continuar el paso número 5, he sido claro hasta el paso número 4 acá. ¿Han entendido hasta este punto, chicos? Señor. Sí, Sí, señor. señor, Bueno, súper pues, claro. bueno, entonces prosigo, por favor. Entonces dice, calcular cuántos empaques de café, premium y cuántos sobre de té artesanal produce la empresa diariamente, considerando un turno de 12 horas y en los tiempos mencionados de producción. Vamos a hacer un paralelo. Ya, aquí no les voy a hacer el ejercicio, pero sí podemos hacer un paralelo, en este caso con una empresa de producción de zapatos, y también le tengo otro ahí, que es muy parecido. Dice, un par de zapatos de la marca Marimar tarda en producir 50 minutos. Como le decía, las operaciones tienen unos tiempos establecidos. Dice, ¿cuántos pares de zapatos se producen en 12 horas? Entonces, para hacer estos cálculos, primero tenemos que entender cuánto, en este caso dice que hemos de calcular los minutos de esas 12 horas. ¿Ya? Primer paso, calcular el total de minutos disponibles en un turno de 12 horas. Dice, en este caso serán 12 horas por los 60 minutos que trae una hora. Por eso se colocan 60 minutos. En este caso, se demoran 720 minutos, es el turno de 12 horas, que es lo mismo. Entonces dice, ¿cuántos pares de zapatos se pueden producir en un turno de 12 horas? Entonces tomamos los 720 minutos y los dividimos sobre los 50 minutos. Nos da 14,4 pares. Pues no se producen 14,4 pares. Eso hay que redondearlo en este caso, pero el número más bajo, ¿ya? Si se producen 14 pares de zapatos en un turno de 12 horas. Lo vamos a entender en este caso
dice, en nuestro caso del café y del té artesanal, en el paso 1 no se deben considerar no solamente los costos específicos, ya, sino también otra serie de costos. Como vamos a ver, alguien me preguntaba en esta tarde que si los costos, Luisa, qué pena. Dime, Luisa. Profe, yo tengo muchas dudas con respecto a la operación, porque pues estuve leyendo lo que su merced comentaba anteriormente del cuello de botella. Entonces, por ejemplo, la producción de café, bueno, cada operario está en una estación, ¿sí? Entonces, pues Ujú. bueno, se sacan la operación de los minutos en las 12 horas y algunos compañeros pues hacían la operación multiplicando por los 6 operarios o 5 operarios y así sacaban pues un cálculo pues más grande. Pero Sí. entonces no sé si ese cálculo si está bien así. Y pues en el caso del té artesanal, pues son solo 3 operarios y ellos se turnan en varias estaciones. Entonces no sé si Sí, hay que claro. tener en cuenta eso y pues cómo sería la operación, porque ahí No, sí claro me que confundí. no, no, o sea, tiene que tener en cuenta todo eso. De todas maneras, nosotros, pues, déjame, yo termino acá y yo miro, te muestro en el caso tal de un caso parecido para que puedas comprender. ¿Oíste? A ver si me he hecho Sí, señor. entender. Si Muchas cualquier gracias. duda por la que el CIPA no se nos extienda, por eso se nos escribe dentro del foro y nosotros lo hacemos de manera mucho más extensiva y le explicamos con más calma, ¿vale? Bueno, en este caso, en caso del té, entonces vamos a mirar en este caso una producción de chocolate. Vea, tenemos lo mismo, 12 horas, en este caso, 720 minutos. Tenemos un tiempo de operación, dice 10 minutos por tableta y tenemos lo que es la producción estimada. Entonces, vamos a tomar en este caso el tiempo total del trabajo y lo vamos a dividir entre el cuello de botella y nos va a dar la producción estimada. Y en este caso, 72 tabletas por día. Hasta ahí soy claro. ¿Dónde está Luisa? Que me estaba preguntando. ¿Qué hacía con el cuello de botella? Sí, más o menos. Listo. Entonces, nosotros tenemos que entender que hay otra serie de factores, otra serie de conceptos que se nos encuentran, que vamos a encontrar ahí y que acá, y que son necesarios para que el producto pues podamos entender cuánto al final pues nos cuesta, ¿ya? ¿Qué conceptos entran dentro del costo de producción? Entran lo que son los conceptos de materias primas, los conceptos de los gastos y los conceptos de la mano de obra. Eso lo tenemos que tener muy claro acá. Entonces, vean, para el caso de nuestra materia prima, vamos a encontrar cacao y azúcar un valor de 4.000, los empaques un valor de 500, las etiquetas un valor de 100, los aromatizantes un valor de 400 y el costo total unitario para de todo de 5.000 para en este caso. Tenemos que encontrar el costo total de producción. Entonces vamos a multiplicar el costo, la producción estimada que nos dio acá, que fueron 72 tabletas, por 5.000 del costo total. Y nos dará el costo total de la producción, que en este caso es 360.000. Pero aún así nos hace falta otros elementos, como vamos a encontrar acá, como los gastos fijos y la mano de obra, dice 5 trabajadores, 50 más 80 para que al final nos dé como en nuestro ejercicio el costo total de producción diario, que en este caso es de 490.000 pesos. ¿Sí ha sido claro? Entonces vean que un ejercicio que es Sí, señor. parecido y les puede Sí, servir señor. Bueno, sí. para hallar lo que les está pidiendo. Teddy, ¿ha Y sido lo claro? bueno, y lo bueno es que también nosotros pues, tenemos las tablas del caso, entonces es Ah, mucho bueno, más fácil aplicar. entonces creo que le es más fácil trabajar y le es más fácil entender. Ya yo ahí prácticamente le hemos dicho todo el ejercicio. Listo. Bien, y el punto 6 que también me han preguntado, dice, identificar el tipo de distribución en la planta que tiene la empresa en la respuesta. De acuerdo con el tipo de distribución, dice, plantear un esquema, un plano de la distribución en el área que se ejecute. Chicos, vean, las plantas se diseñan y se distribuyen con base en el proceso que se vaya a realizar. No es lo mismo producir un barco grande que producir pan, por ejemplo. La forma en que la planta va a estar diseñada es totalmente diferente. Vamos entonces a mirar, en este caso, los tipos de distribución. Entonces, las plantas cómo se diseñen y el proceso cómo se diseñen se va a hacer con base en el proceso
con base en el producto, con base en la posición fija, o una distribución que una de estas dos. Por eso se conoce distribución mixta o distribución híbrida. Aquí encontramos una distribución que se realiza con base en el proceso. Está enumerado. Ya, esta es una parte que creo que es textil, donde nos muestran cómo se va el proceso. Dice desfibrilado, inmunizado, secado y así sucesivamente. De hecho, este es un plano del proceso. ¿Qué nos está faltando ahí? Lo que es la indicación, cuál es la secuencia, en este caso, de nuestro plano. Hay software que nos permiten moldear, nos permiten hacer, en este caso, ese tipo de imágenes. Y aquí encontramos lo que es la distribución con base en el producto, donde la distribución de las maquinarias, equipos y personas se encuentra distribuido con base como va a ser el flujo del proceso. Y el flujo ya usted ya se lo mostré en la parte pues, de arriba. La distribución celular se realiza con base en las células. Hay varios tipos de células en el cual cada parte tiene un sistema de producción y así mismo se van concadenando con lo que sigue. Vean, en este caso, los que han ido a McDonald's se preguntan por qué ellos nos entregan tan rápido. Pues porque ellos trabajan con una distribución celular. Los tiempos están estandarizados y cada quien sabe qué va a realizar. ¿Listo? Y la distribución en posición fija. Como no se puede estar moviendo porque el producto es muy grande y es muy ostentoso, entonces es más fácil que los productos y las herramientas de equipo y materiales lleven hasta donde está la construcción del producto. En este caso, vean la elaboración de un avión, que es lo que se está realizando en este caso. Los barcos, los aviones, ciertas obras civiles, ciertos productos tienen este tipo de distribución. Entonces, chicos, espero que hasta el momento mi intervención les haya servido. Me gusta que estén así activos, que estén participando. Si alguien tiene alguna duda hasta aquí, me pueden preguntar. No sé si he sido claro, si he sido explícito para que ustedes puedan comprender. Profe, una pregunta, qué pena. Dígame, Laura. Bueno, respecto a la distribución, el último punto, hay que hacer un esquema. Mi pregunta es Ok. si el esquema debe ser, o sea, como los ejemplos que mostraste, digamos, A ver, sí. o sea, los dibujitos, como realizando más o menos la actividad. Pues es que yo no lo hice así, pero entonces tengo Bueno, esa duda Laura, porque a ver, Laura, transmitir. sí, mira, lo que sucede es que en la distribución tienes que más o menos ubicar dónde va a quedar cada parte del proceso productivo y que el proceso tenga una secuencia lógica, ¿ya? Si hay actividades Ok. paralelas o si no, y si es caso, mejor también colócale para que sepan la señalización, las flechas y colócale si es una operación, o sea, lo ideal sería hacerlo en una especie de un plano arquitectónico. Cuando uno en ingeniería le muestran que le muestra la distribución, uno hace una especie de plano como un arquitecto con las convenciones, con todo, y nos muestra básicamente la secuencia del proceso. Y así mismo también lo señala con los fluogramas del proceso. ¿Sí soy claro, Laura? Ok, listo, gracias, sí, claro. Listo. Daniel, me pregunta que si cuándo nos compartirán la grabación. La idea es que una vez termine lo más rápido posible, pues se les pueda compartir esta grabación. Estimados estudiantes, hasta aquí llegue mi intervención. Creo que espero haber sido lo más claro posible y que me hayan entendido. ¿He sido claro con ustedes, estimados estudiantes? Sí, señor. profe, muchísimas gracias. Créame que estos Muchas tipos son los gracias. que nos fortalecen, digamos, esos conocimientos y esas dudas que a veces tenemos. Y ya después, obviamente, que ojalá se le quedara a uno todo eso, pero ya uno coge el CIPAS y lo empieza a devolver hasta donde uno necesite y ya a practicar. Eso es lo que yo hago. Listo. Entonces, Entonces, profe, bueno, muchas entonces gracias. voy a dejar de compartir para que mi compañero pueda proseguir. Estimado profesor, bien puede y sigue, por favor. Bueno, Gracias, muchas gracias. Gracias, gracias, profe. profe Freddy. Buenas noches a todos los participantes, estudiantes y compañeros tutores. Buenas Eh, noches. Buenas Voy noches. a empezar a compartir la presentación que hemos preparado para el caso del componente colaborativo de la actividad. Entonces, permítanme un momentico, ya estoy cargando la presentación.
¿Ya la están viendo? Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Sí. Sí, señor. Listo, voy a ponerla en modo presentación para hacerla más visible. Entonces, estamos en el CIPAS 1 del curso Gerencia Estratégica de las Operaciones y vamos a iniciar con la actividad colaborativa del caso 2. Entonces, el paso 1 que pide en la guía de aprendizaje es determinar la producción actual y el costo de producción de la empresa. Entonces, vamos a tener en cuenta cómo se calcula el costo de producción. Entonces, recordemos, como están viendo en la imagen, el costo de producción tiene 3 insumos básicos. Uno, costo de materias primas. Otro, costo de mano directa. Y los costos indirectos de fabricación. Para el caso nuestro, decimos que hay que determinar la producción actual de la empresa. Para el proceso productivo en la tabla 1, estoy colocando un ejemplo de producción de zapatos. Entonces, tenemos que hay una operación o hay operaciones que están literalmente de la A a la F y están determinadas con el nombre escrito: diseño, corte, unión piezas, montado, ensuelado, acabado y empacado. Este es un paralelo a la producción que tenemos de café y té en nuestro caso 2 del curso. El tiempo por operación que se da en minutos por unidad. Entonces tenemos que para la operación A, diseño, hay un tiempo de 7 minutos que gasta el operario 1, el OP1. Y para cada uno de los demás operaciones que se denominan, como ven en el cuadro, tiene un tiempo determinado. Pero el total de todas las sumas de los tiempos de cada operación suma 30 minutos. Si decimos que el turno es de 12 horas diarias, convertimos esas 12 horas en minutos totales para ser compatible con el tiempo que nos dan por cada operación. 12 horas equivale a 720 minutos. Tenemos 6 empleados para este ejemplo. Esta información es traída del caso de estudio. Asumimos que hay un empleado por operación para este caso. Aquí tenemos la forma en que podemos calcular cuál es la producción diaria de este producto. Hemos diseñado un cuadrito que distribuye las 6 operaciones en forma horizontal por cada columna. Tenemos las horas del día, para todas son 12, convertidos en minutos de 720, y el número de operarios para cada actividad. Y en la cuarta fila tenemos el tiempo empleado de cada operación por minutos, tal cual lo estamos copiando de la información que nos dan en el anexo. Y al final, la última fila, vamos a calcular la capacidad al día de cada una de las operaciones. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que debemos hacer para el cálculo de la producción nuestra? En el caso de cada uno de los productos vamos a tener lo mismo, pero con los datos del anexo 1, caso 2. ¿Cuál es la actividad que podríamos denominar cuello de botella, como lo mencionaba el profesor Freddy en la anterior presentación? En nuestro caso, para este ejemplo, ¿cuál sería? Diseño. Correcto. ¿Por qué? Porque es el cuello de botella, es la operación que tiene más demora. O sea, el operario no puede hacer un diseño en menos de 7 minutos. Las otras operaciones, cada operario lo puede hacer en menos tiempo, pero el cuello de botella lo encontramos en diseño porque es el que más se gasta. Entonces, ¿cómo calculamos la capacidad de producción según esta operación? El cuello de botella sería diseño y dividimos los 720 minutos en 7 minutos que tiene la actividad por demora y nos dan 102.9. Esa es la capacidad. En este caso, si son unidades de zapatos, como decíamos anteriormente, pues no se puede producir 0.9 zapatos. Entonces es el número entero inferior. En este caso serían 102. Esa sería la forma que pueden hacer el símil para el cálculo de producción de cada uno de nuestro caso café y té. Ahora vamos a la estructura de costos. Entonces, según la información, en el caso nuestro tenemos toda esa información en el anexo 1 del caso 2. Para este ejemplo tenemos los ítems y el valor promedio en pesos. Entonces dice que los gastos fijos
como son arriendo, nómina de personal administrativo, son 70.000 pesos. La mano de obra para los 6 trabajadores suma 58.000 pesos. El cuero, que es una materia prima, para 4 pares vale 48.000 pesos. Y los otros insumos como pegantes, grapas, puntillas, vienen en caja de 100 unidades y esas alcanzan para 10 unidades de producto y vale 8.000 pesos. Y la suela, una unidad, 2.000 pesos. Entonces un par de zapatos tiene 2 suelas, ¿no? Una para cada elemento. Entonces en ese caso sería, para el cálculo total de cada uno de estos insumos, el costo de producción sería la materia prima más la mano de obra más los costos indirectos de fabricación. El costo de producción entonces está ahí con las iniciales de cada uno de los insumos. El costo de la materia prima por unidad, entendiendo una unidad, un par de zapatos. Entonces el cuero, 48.000 pesos, pares de zapatos, 12.000. Par de zapatos, 12.000, pegantes 8.000 dividido entre 100, nos daría 80 por unidad, para el par de zapatos, pues por 2. Pegantes para un par de zapatos, 80 por unidad, serían 800 por cada uno. La suela, 2.000, como son 2 suelas por cada par, entonces serían 2 por suela, serían 4.000. El total de los costos de materia prima son 16.800 por zapato, que es la suma de estos insumos de la materia prima. Por día, si tenemos 16.800 por cada par de zapatos y ya calculamos en la gráfica anterior que producimos 102 pares de zapatos al día, pues el costo de mano de obra, de materia prima al día sería 1.713.600 pesos, que es la multiplicación del costo de materia prima por unidad por los 102 unidades que se producen. El costo de mano de obra directa. Entonces, el dato que tenemos es que son para 6 trabajadores 58.000 pesos. Entonces, son gastos fijos 70.000 pesos, que es lo que trae también el cuadro de información. Entonces, llegamos a la fórmula de la suma total, que ya tenemos desglosado, de 1.713.600 de la materia prima, de 58.000 de la mano de obra directa y 70.000 de los costos indirectos. Y nos da el total de 1.840.000 y tantos. Para el costo de cada zapato o cada par de zapatos, el costo de producción por unidad. Entonces, ahí tenemos la distribución para que se calcule. En este caso, insisto, es el ejemplo que traemos de una fábrica de zapatos, pero el cálculo es similar con los datos de nuestro caso del café y del té. ¿Alguna pregunta para ese paso 1? No, señor. No, profe, ahí está bien. Está, o sea, si seguimos las recomendaciones y las fórmulas y tenemos las tablas, creo que nos podemos devolver cuando ya tengamos grabada la web y solucionar. Exacto, es solamente, es más, ustedes pueden, sin necesidad, porque esta grabación pues de pronto a veces es algo larga, con la presentación que ya se les envió en el chat de este team, pueden ir viendo cada una de los slides para que puedan ir desarrollando su trabajo individualmente y para hacer el trabajo colaborativo, compartir, porque el trabajo debe ser compartido, el trabajo en equipo. El paso 2 de la parte colaborativa es describir y mencionar las mejoras que se pueden realizar a los diagramas de proceso y distribución en planta de la empresa basados en el método de las 5S. Entonces ese es un insumo que tenemos al inicio que también se les envió en el foro colaborativo como material de apoyo para desarrollar esta actividad. Entonces el método de las 5S, recordemos que viene de el Japón, que es las 5S con las palabras en japonés, que todas empiezan por S. Para nuestra traducción en español es ordenar, poner en orden, el brillo o brille, normalizar, y la otra que se me escapa aquí porque no la puedo ver, si me ayudan. Dice sostenga, mantener y revisar las Sostener. normas. Exactamente. Mantener. Entonces, eso es lo que debemos aplicar como método para nuestro proceso de producción de nuestra fábrica de café y de té. El paso 3,
proponer un plan estratégico que permita mejorar el diseño del proceso, la distribución en planta y la fuerza de trabajo de la empresa seleccionada. Entonces, el plan estratégico de una empresa indica la dirección de una empresa. Un plan estratégico sirve para detectar las oportunidades de negocio y aminorar considerablemente los factores negativos externos que puedan contrarrestar sus beneficios. De igual modo, este plan ayuda a impulsar las fortalezas de la organización y a reducir sus puntos débiles. Entonces ya vamos a ver con el ejemplo cómo se elabora un plan estratégico de una empresa. Entonces aquí tenemos una gráfica en la que podemos determinar unos pasos que se incluyen para elaborar ese plan estratégico. Entonces, el primer paso sería determinar dónde estamos. Para eso podemos aplicar una matriz DAF, que son en el análisis externo las amenazas y las oportunidades, y en el análisis interno las fortalezas y las debilidades. Decidir dónde queremos llegar, o sea, tenemos que tener claro cuál es el objetivo de nuestra empresa y cómo establecer ese objetivo, establecer dónde queremos ir y cómo lograr con la estrategia ese objetivo que nos hemos trazado como plan estratégico. Precisar cómo llegar a ese objetivo. Si ya definimos ese destino, ese punto donde vamos a llegar, buscar el camino para poder llegar a ese objetivo y controlar cómo llegar hasta tener ese destino terminado. Entonces, ¿qué es lo que se les pide como grupo colaborativo para esas 10 estrategias que pide la guía de la actividad? Esas 10 estrategias se van a dividir entre los 5 integrantes del grupo, o sea que como mínimo cada integrante del grupo debe proponer 2 y así sumar las 10 como mínimo. He visto que en algunos grupos hay estudiantes que plantean 10 estrategias y están bien, otros que colocan 3 o 4 o al menos 2 únicamente. El trabajo colaborativo que deben hacer y que debe evidenciarse como acuerdo dentro del foro es definir cuáles son las 10 que va a colocar el grupo dentro del documento que tienen que entregar. No hacer el listado con todas las propuestas de cada estudiante, porque muchas veces lo que hacen es, como llama algún compilador, coger todos los aportes individuales y sumarlos en un documento. No, aquí en el foro deben evidenciarse esas discusiones, ese debate, ese acuerdo entre el grupo para definir cuáles de las más de 10 estrategias que ha colocado el grupo puedan depurar para integrar esta tabla o este cuadro de presentación, donde en la parte de la columna primera está el número de las estrategias, en la segunda columna alcance o descripción de la estrategia. En este caso, en el ejemplo, hemos colocado mejorar los tiempos de entrega de los insumos al área de producción, que de pronto para este caso de fabricación de zapatos hemos visto que el tiempo de producción es demasiado alto y el resultado o mejora esperada es, por supuesto, disminuir eso o aumentar la producción al mes. El responsable de la estrategia dentro de la organización, ¿quién será? El gerente. Para este caso, en el caso de ustedes, cada uno de los responsables, dependiendo de esa distribución de planta o de la secuencia o ciclo que tiene la producción, deben determinar quién es el responsable de aplicar esa mejora. El tiempo para la implementación de la entrega, pues también puede ser de un día para otro. Entonces, dependiendo de lo que el estudiante proponga, cuánto cree que se puede demorar la implementación de esa estrategia para mejorar ese punto que se quiere mejorar. Y la última columna, el nombre del estudiante, para evidenciar a quién corresponde esa propuesta y cuántas ha colocado cada estudiante. Las evidencias de participación en el foro deben ser claras, porque el docente se basa en la participación evidente en el foro para calificar. Entonces ya vamos a ver más adelante la rúbrica de evaluación, cómo se distribuye para asignar puntaje a cada estudiante según su participación en el foro. Entonces, la participación entrega las actividades individuales es en el entorno de aprendizaje donde está haciendo el foro colaborativo. Ahí es donde se entrega en un documento, según se les compartió en el foro, una plantilla del trabajo individual donde ya está la distribución de qué es lo que debe contener. Entonces, cada estudiante
estudiante completa esa plantilla con el contenido solicitado y la entrega en el foro con la identificación en la portada pues, del nombre y código del estudiante. Esa es la parte de evidencia de participación individual. Y la evidencia de participación de consolidado del grupo, entonces, se hace como evidencia, debe hacerse siempre en el foro colaborativo, insisto. O sea, no es que de pronto aparezca el documento como plantilla colaborativa elaborada y entregada y en el foro no aparezcan las participaciones individuales que evidencien que ese estudiante aportó, colaboró, discutió, debatió, dio ideas para hacer el trabajo colaborativo. Entonces, si no aparece esa evidencia individual, pues va a tener ese estudiante una disminución en el puntaje según la rúbrica de evaluación con los 4 criterios que se tienen para hacer la calificación. Aquí tenemos que esa evidencia se debe realizar siempre en el foro, porque insisto, nosotros como docentes, los tutores que evaluamos la participación del estudiante, únicamente tenemos como herramienta el foro colaborativo. Lo que no aparece en el foro colaborativo no se puede validar como aporte. O sea, si ustedes se pueden reunir por redes externas al foro, lo pueden hacer, siempre y cuando el docente tenga la oportunidad de consultar esa reunión. En el caso, por ejemplo, ustedes pueden hacer un grupo en Teams, reunirse en el grupo, hacer el desarrollo de la actividad, elaborarlo y subir ese link en el foro y decir, profe, nosotros nos reunimos tal día, tales estudiantes y tratamos estos temas y este es el link de la grabación. El docente puede consultar esa grabación y evidenciar que sí fue la participación de los estudiantes de esa elaboración del trabajo colaborativo. De otra manera es imposible. Si ustedes dicen, no, profe, es que nos reunimos por WhatsApp, pues lamentablemente en el WhatsApp sí lo pueden hacer la reunión, pero el docente no tiene acceso a ese grupo de WhatsApp ni es la ocasión para hacerlo, porque la universidad precisamente da la opción de trabajar en el foro colaborativo para poder evidenciar únicamente ahí toda la trazabilidad de la elaboración del trabajo grupal. Entonces recordemos que la descripción del caso 2, para este caso, siempre las participaciones debemos tener ese respeto con nuestros compañeros de grupo y con el docente que participan en el foro colaborativo. La confianza, o sea, cuando estamos afirmando alguna información o alguna razón, pues la confianza de que sí es válido lo que está afirmando el compañero, ya sea porque lo consultó en la bibliografía, lo evidenció de alguna manera, y el trabajo en equipo, que se vea que es un trabajo en equipo, colaborativo. La comunicación importante. Entonces, veo que a esta altura tenemos a 10 días del cierre de la actividad. Los grupos han participado en la parte individual, pero no todos los integrantes. Y ya es importante que para iniciar la elaboración del trabajo colaborativo se tengan todos los aportes individuales de los integrantes del grupo para poder iniciar el debate y el diálogo interno del grupo para la elaboración del trabajo colaborativo. Entonces, lo que les mencionaba, consulten, vean siempre la rúbrica de evaluación, que está donde vamos a entregar el trabajo. Ahí están determinados los 4 criterios y los puntos que se asignan a cada criterio según la participación individual de cada estudiante. Entonces, cuando ustedes reciban la calificación y se darán cuenta que no tienen la misma calificación todos los estudiantes, muchos dirán, profe, pero hicimos el trabajo, mire el documento, está en la portada de todos los estudiantes y todos participamos. Es posible, pero la única evidencia de la participación individual que tiene el docente es el foro. Entonces, insisto, deben aparecer esos aportes, esa discusión, esa participación individual en el foro para que el docente pueda entrar. Primero, primer criterio, apropia los conceptos. Ese es únicamente del trabajo individual, son 40 puntos. El segundo criterio, analiza y propone mejoras al estudio de caso y da respuesta a los puntos solicitados en la actividad grupal. Eso ya es el punto del trabajo colaborativo, también tiene 40 puntos. El tercer criterio, la interacción entre los integrantes del grupo, o sea, la participación, no solamente subir aportes, porque hay muchos estudiantes que simplemente entra al foro, sube su aporte y dice, ahí subo mi aporte, pero no revisa ni consulta los aportes de los demás compañeros y no hay realimentación.
Entonces, la idea es que no basta con subir el aporte individual, sino debatir, porque todos van a subir sus aportes, pero ¿cuáles son los que van a ser válidos para integrarlos en el documento grupal a entregar? Y por último, y para que ustedes tengan claridad, el documento elaborado, o sea, la plantilla colaborativa que ustedes entregan, se califica solamente con 10 puntos. O sea, el documento como tal que ustedes elaboran es el cuarto criterio y tiene un peso de 10 puntos sobre los 110 que tiene el total de la actividad, para que tengan en cuenta que no pueden reclamar posteriormente a que en el documento aparecen todos y que todos aportaron si no hay evidencias de esa participación que alegan en el foro colaborativo. Importante que esta actividad tengan en cuenta que siempre se les pide participar activamente en el foro colaborativo, porque de no ser así se les pediría solamente que durante el plazo de la actividad elaboraran el documento y lo entregaran y no hubiera foro colaborativo. Y así nos evitaríamos el hecho de estar verificando que participen y ustedes evidenciando que hay una elaboración del trabajo en equipo. Es importante la participación en el foro antes que la elaboración del documento. Esa elaboración del documento en la parte colaborativa deben hacerla al final, ya cuando tengamos en el grupo todas las participaciones, todos los aportes, la discusión, el debate y el acuerdo entre todos los integrantes para que el contenido de esa plantilla colaborativa esté de acuerdo en todo el grupo. Entonces siempre hay un estudiante que se encarga de subir el trabajo. Ese estudiante debe, antes de subir ese documento, socializarlo en el foro y darles un plazo a todos los integrantes del grupo, ojalá fuera un día antes de la fecha de entrega, para que hagan sus modificaciones, aportes o ajustes, y que cuando ya esté el grupo de acuerdo que ese es el documento a entregar, el estudiante encargado tenga el visto bueno de todos y decir, bueno, ya se dio la fecha y la hora para hacer modificaciones, se tiene como está el documento actualizado y se va a entregar de esta manera. Así todos estarán de acuerdo en que lo que se trabajó en grupo se entrega de esa manera. ¿Alguna duda, alguna pregunta acerca de este trabajo colaborativo? Profe, me gustaría a mí intervenir. Bueno, tengo dos preguntas. Sí, creo que nos puede ayudar a todos. Lo del trabajo, digamos que la parte individual, se deben anexar las 5 partes individuales en el documento más la parte colaborativa. En la plantilla del trabajo colaborativo, sí, al inicio hay un resumen para no colocar todos los aportes, sino el resumen de lo que se está solicitando para esa plantilla. O sea, independientemente que ya ustedes individualmente entregaron la plantilla del trabajo individual, dentro de la plantilla colaborativa existe en el formato un resumen de los puntos elaborados individualmente por cada estudiante. ¿De acuerdo? Ok, bueno, y profe, la segunda respecto aquí que nos dice José María. Pues la estrategia que yo hice, y no sé si les sirva a ellos para un próximo periodo, es que, digamos, yo coloqué un anuncio, porque desde el inicio, digamos, yo tomé la iniciativa de hacer un grupo en Teams, aparte de hacer un grupo en WhatsApp alternativo para que tengamos comunicación. De acuerdo, está bien. Y a veces es difícil que las personas, no sé, por tiempo o por descuido, no se conecten a ningún grupo. Entonces lo que yo hice fue, hace 3 días coloqué un aviso en el foro diciendo, las personas que no se vinculen a Teams o a WhatsApp o se reporten aquí en el foro que van a participar colaborativamente, ya a partir de mañana pues ya no quedarían en el grupo porque uno no puede tampoco estar. Bueno, hay una cuestión, que es que en la guía del aprendizaje no se exige que el estudiante tenga que conectarse a un grupo externo al foro. Esa es una herramienta que el grupo puede acordar y hacerlo. Pero diga usted, bueno, el grupo es de 5 y usted es el líder y usted pide que se reúnan y ponen una fecha y una hora, pero hay alguien que esa hora que se ha citado esté trabajando o por cualquier circunstancia no pueda participar, no lo pueden sacar del grupo. No, profe, mi referencia es que, digamos que entonces, la actividad de profesor... Espérate, termino. Entonces, lo que se debe hacer es que ese estudiante que no se integra a ese grupo de Teams o de WhatsApp debe aparecer o evidenciar aportes dentro del foro.
para que esos aportes, el grupo que sí se reunió en Teams o en otra red, los tenga en cuenta para elaborar el trabajo colaborativo. O sea, ¿me explico? Porque un estudiante no está obligado a conectarse a un Teams porque en la guía no lo pide. Simplemente es sus aportes dentro del foro. Y si cumple esos aportes en el foro y debate y discute dentro del foro, es válido y se le debe incluir en el trabajo colaborativo. ¿De acuerdo? Sí, sí, profe, pero cuando no hay, digamos, ni siquiera esa interacción en el foro, Ah, no, no listo, hay si una, no hay. no hay una interacción directa en nada, ¿verdad? ¿Y por qué Exacto. uno hace los canales? Yo sé que la guía no lo dice, pero digamos que No, alternativamente está tiene razón. Teams. Sí, porque hay estudiantes que no aparecen sino faltando 4 días. Entonces, cuando el grupo ya ha adelantado trabajo, pues esos aportes van a quedar cojos porque, primero, de pronto van a ser similares a los ya aportados por el grupo. Y segundo, pues no entro en la discusión, en el debate, para depurar cuál es el contenido. Entonces, ahí también el tutor, que es el evaluador, tiene las herramientas para colocar un puntaje muy inferior en la participación. En el caso que veíamos de la rúbrica de evaluación en el criterio 3, que es en las participaciones en el foro. Tiene 20 puntos, entonces no va a tener los 20 puntos que tienen los demás que se han evidenciado aportes y va a tener un puntaje muy inferior. No, es correcto, profe, pero como le digo, a veces es difícil porque ¿por qué colocamos ese límite? O sea, es para que haya una comunicación y podamos trabajar colaborativamente, porque si no nos podemos comunicar es difícil. Entonces, al yo colocar ese cartel ahí mismo, ¡pum! Ya aparecieron de una vez todo, entonces como que... De acuerdo. Y quiere decir que, por ejemplo, usted coloca ese aviso en el foro y el que no puede entrar a reunirse debe escribir en el foro, pues excusándose. Mire, compañeros, yo no puedo porque ese día me queda difícil, a esa hora no puedo, pero mis aportes los estoy haciendo en el foro para que los tengan en cuenta. Entonces ya hay una excusa. Ya es diferente, pero si no es que aparece nunca, pues sí, pues no hay caso. Y tampoco puede decir porque, digamos que, por eso yo le decía que debe haber un tiempo como límite para decir, porque no puede aparecer el 26 y necesitamos pues esa retroalimentación de que el compañero sí esté alineado con eso y lo otro, y ya no hay tiempo de retroalimentación y nada. Esas eran mis Sí, de acuerdo. preguntas. El grupo, o sea, los integrantes que sí están participando oportunamente pueden definir esas fechas y poner esos requisitos para poderlos integrar al trabajo colaborativo, de acuerdo. Eso lo pueden hacer. Listo, profe, gracias. Tutor, una Sonia. pregunta. Sí, ya he escuchado 2 veces que hay que utilizar una plantilla que se propone, pero no he visto las plantillas. ¿Ustedes la podrían, por favor, compartir aquí por el foro? ¿Es probable? Bueno, voy a dejar de compartir porque esa información, todos los docentes la tenemos y la hemos compartido en los foros que tenemos a cargo. Entonces, para que ustedes revisen en los mensajes que ha enviado cada tutor, en la primera o segunda semana de la actividad, todos los docentes compartimos tanto el material de apoyo como las plantillas del trabajo individual y del trabajo colaborativo. Sin embargo, pues las volvemos a compartir. Sí, así es, esas están en el foro y creo que en el correo. Y en el correo también, sí. Claudia Marcela. ¿Tiene la mano levantada? Era yo la que estaba hablando de... Ah, Voy a bueno. revisar igualmente en el foro, es que no lo vi, profe, pero pues igual ya reviso nuevamente. Bueno, Sonia, que nos quería decir algo. Buenas noches, tutor. Yo Buenas quería noches. preguntarle, lo que pasa es que yo me comuniqué con mis compañeros, no me había sido posible iniciar las actividades y me comunico con mis compañeros que dejaron un número de WhatsApp, pero pues ellos me manifiestan que ellos ya tienen el trabajo hecho, pues que obviamente pues yo ya no puedo ingresar al grupo. Entonces pues yo le mandé un mensaje interno, un correo interno a la tutora para decirle pues que voy a presentar el trabajo de manera individual. Pero entonces quería preguntarle con respecto a lo que usted estaba diciendo. Entonces lo apropiado sería que yo pusiera como un mensaje en el foro dando constancia de que pues ellos dijeron, bueno, ya tenemos el trabajo hecho y pues no puede ingresar porque ya tenemos el trabajo hecho. Pero insisto, es que toda la evidencia del trabajo de participaciones, aportes o acuerdos deben evidenciarse única y exclusivamente en el foro. Si, repito, se han reunido por WhatsApp,
es válido como información interna del grupo, como coordinación del trabajo, pero no como evidencia de los aportes que ya realizaron para el trabajo colaborativo. Eso únicamente debe ser visible en el foro. Si en el foro no hay nada que evidencie esos aportes o participaciones, pues no serán válidos dentro de la calificación que cada tutor hará. En el caso suyo, si usted no ha podido participar hasta ahora, es importante que hoy mismo, esta noche, antes de terminar el día, ingrese al foro y exprese lo que tiene, las dificultades que ha tenido para participar y haga su primer aporte. O sea, la idea es que así el estudiante tenga dificultades, las exprese, las comunique. Por eso estábamos hablando anteriormente de lo importante que es la comunicación en el foro, la asertiva, el respetuosa. Y cuando tenemos algún problema, pues comunicarlo en el foro o escribirle directamente al tutor para que se tenga en cuenta por qué no ha participado y no esperar a los pocos días del cierre, cuando ya no hay tiempo de evaluar que no participó y tenga una calificación que no le ayude para aprobación del curso. Entonces, importante la participación, porque muchas veces veo estudiantes que entran al foro y no hay ninguna participación, entonces no sé si se cohíben o simplemente no entran hasta que alguien aporte. No hay que esperar a que los demás del grupo aporten. Cada uno entra y hace el aporte individual, que es la primera parte, el componente individual de la actividad. Y solicita, bueno, compañeros, empecemos a hacer el trabajo colaborativo. Aquí va mi primer aporte a ese trabajo colaborativo. Con eso ya está evidenciando el estudiante que sí está participando. Que los demás no lo hagan, pues como digo, ya cada docente va a evaluar según la rúbrica de evaluación, la asignación de puntos según esa participación. ¿De acuerdo, Sonia? Sí, tutor, muchas gracias. Ginette Paola. Buenas noches, tutor. Buenas noches. Cuénteme. Mi duda es similar a la de mis compañeros referente a los aportes en el foro. Nosotros creamos un enlace, subimos la plantilla al Drive y ahí realizamos los aportes de manera conjunta. Mis compañeros, que diga un compañero, subió el trabajo para retroalimentación y en mi caso yo solamente subí como una imagen indicando que participé en las 10 estrategias, o sea, tomé 3 y mis compañeros otras 3, pero lo demás no lo evidencié. ¿Será necesario? Por supuesto, es como les insisto, el único espacio que tenemos como docentes para calificar a cada estudiante, e insisto, a pesar de que es un trabajo colaborativo, la calificación es individual. Y la única forma de hacerlo es evidenciando esa entrada, ese aporte, esa participación de cada estudiante. Si lo hacen en forma externa, pues es imposible que el tutor tenga la opción de verificarlo. Entonces, para eso la universidad crea el foro colaborativo, que es el espacio para evidenciar que se está desarrollando la actividad en forma grupal y verificar los aportes, las discusiones, los acuerdos, según la participación de cada estudiante. Entonces, pues estamos a tiempo para que revise y pueda evidenciar en el foro su participación. Porque en ese caso, si solamente evidencia las 3 estrategias, pues se le calificará según la rúbrica de evaluación ese puntaje, y los demás, pues si no tiene participaciones, no se le podrá asignar esos puntajes, excepto que aparezca en la portada del documento, y eso tiene apenas 10 puntos, como le digo, en el documento final. Pero las demás participaciones deben evidenciarse en el foro para poder calificarlas. ¿De acuerdo, Ginette? Juliet, adelante. Gracias, tutor. Con gusto. Buenas noches para todos. Juliet, yo tengo una duda. ¿Hasta cuándo uno puede esperar que el tutor lo retroalimente de manera grupal e individual? Pues la ideal es que nosotros estemos revisando todos los días las participaciones individuales. En algunos casos se nos acumulan porque son muchos grupos, muchos estudiantes, o la participación se acumula y tenemos hasta 2 o 3 días para hacer esa realimentación, pero lo ideal sería que diariamente lo podamos hacer, pero depende mucho de la carga docente que tenga cada tutor. Entonces,
pues hay que tener paciencia porque en algunos casos y sobre todo al final de la actividad es cuando se acumulan y hay una avalancha de participaciones. Entonces lo importante para poder recibir esa realimentación Sí. individual de cada aporte es que lo hagan oportunamente. Si ustedes participan en las 2 primeras semanas, con toda seguridad, el tutor va a tener mucho más tiempo de realimentarlos, de guiarlos, de corregirles. Pero si todos participan la última semana, ya no hay forma de hacerlo porque hay una avalancha, como le digo, de mensajes y no se puede hacer una realimentación detallada, tranquila y con tiempo porque ya han dejado pasar más de 3 semanas, porque recordemos que cada actividad de estas son 4 semanas. Entonces aprovechemos el tiempo en que se inicia para estar aportando y recibiendo realimentaciones oportunas. ¿De acuerdo, Juliet? Sí, sí, señor. Lo que pasa es que en mi caso, yo sí fui muy, digámoslo así, muy juiciosa y mi retroalimentación la hice, si no estoy mal, como el 5 de septiembre y esta es la hora que la tutora no retroalimenta, no sé si está bien y pues mis compañeros sí han ido colocando sus partes individuales, incluso subí la parte grupal también y tampoco, y pues prácticamente ya la otra semana creería yo que solo retroalimentan hasta el martes y si de pronto hay fallas, o sea, pues no hay tiempo como de uno saber si está bien o mal cuando ella retroalimente, porque ya es mucho tiempo. En los mensajes de invitación a participar tanto en las web conference como en los CIPAS, el docente, cada docente al final con el nombre incluye tanto el Teams individual como el correo institucional. Entonces, esa es otra forma de contactar al docente si ha habido alguna demora en la realimentación de su participación en el foro. ¿De acuerdo? Si le escribes un mensaje a la docente, usualmente ellos contestan muy rápido. Entonces, de pronto fue que no vio tu mensaje y esa puede ser una razón. Si le escribes, Sí. ella llega y hace ese proceso rapidísimo. Entonces, en la agenda de acompañamiento docente, en el foro de noticias del curso, puedes buscar el nombre de tu tutora, verificar el Teams y escribirle directamente a ese espacio para que tenga una comunicación más directa y rápida. ¿De acuerdo? Listo. ¿Quién Sí, más tenemos con mano sí, señor. levantada? Sharon Nicole. Sí, Sharon, la escucho. Sharon, tiene el micrófono abierto, pero no la escucho. Bueno, mientras soluciona el problema de micrófono, Angie Paola. Hola, tutor. Buenas noches, compañeros. Mi duda puntual, tutor, es al momento de subir el trabajo, pues solamente una persona carga el documento, el colaborativo, y el resto cargamos la parte individual, ¿cierto? No. En el espacio de donde dice rúbrica de evaluación, solamente se sube el trabajo colaborativo. El trabajo individual se sube en el foro. En el foro Ok. se revisa cada tutor y ahí se tiene la información para calificar individualmente esa parte del primer criterio que vale 40 puntos. Y De el estudiante, acuerdo. ustedes deben en el foro acordar quién o quién se postula, quién designan en el grupo para que suba el trabajo colaborativo. Y esa persona, como lo decía antes, se encarga de socializar el documento antes de subirlo, ponerle un límite para recibir observaciones y entregarlo. E informar en el foro que fue entregado el trabajo colaborativo para que no haya incertidumbre con los demás compañeros y sepan que ya se entregó el trabajo y evitar que otro estudiante suba otro trabajo similar o parecido o el mismo, porque solamente se califica el primer trabajo entregado del estudiante designado, ¿vale? De acuerdo, tutor, porque por lo menos yo sí fui también súper juiciosa y pues entregué mi trabajo ya hace unos días, tanto la parte individual como la parte colaborativa. La subí al foro pues bastante adelantada y hasta ahora acabo de observar que nos comparten una plantilla para anexar la parte individual y la colaborativa. Entonces, pienso pues tomar la parte que ya realicé
cargarla a esta plantilla y volverla a subir Sí, de para todas dejar la maneras, el evidencia. tutor al revisar que usted ya, porque esa plantilla algunos estudiantes la recibieron después de ya haber hecho su aporte individual. Entonces, simplemente el tutor va a revisar que el aporte lo realizó sin la plantilla porque no la tenía, pero que pueda haberla ajustado según las indicaciones que tiene la nueva plantilla. Igual para la parte colaborativa. En la parte colaborativa no es necesario tener la plantilla cada vez que suben un aporte individual. Ustedes para la parte colaborativa deben hacer el aporte en el foro sin la plantilla y discutir con los demás compañeros si ese aporte es válido, qué le mejorarían, qué le quitarían, si lo tendrían en cuenta o no, así con los aportes de los demás. Y solo cuando ya tengan el contenido depurado de todo el grupo, ahí sí elaborar la plantilla, para evitarse problemas de que muchos grupos lo que hacen es abrir la plantilla y que cada uno vaya subiendo sus participaciones y nadie revisa lo que suben los compañeros. Entonces queda una colcha de retazos que nadie entiende y a lo mejor errores. Y recuerden que ese trabajo es colaborativo y si hay un error, pues se le califica mal al grupo, no solamente al que cometió el error. Entonces es importante que antes de elaborar la plantilla final colaborativa, en el foro evidencien que están de acuerdo con lo que se va a incluir en esa plantilla. ¿De acuerdo? Angie Juliet, dígame. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Entonces, para dejar evidencia de lo colaborativo, desarrollo los 3 puntos que son colaborativamente igual mis compañeros. Perdóname, que es que no te escucho. Vuelve a repetirme, por favor. Qué pena, tutor. Lo que pasa es que para evidenciar, dejar la evidencia en el foro de lo colaborativo, entonces debo desarrollar los 3 puntos que son colaborativos, igualmente mis compañeros. ¿Sí? O Correcto. sea, cada uno no se pueden repartir. Los 3 pasos del colaborativo deben evidenciar aportes cada uno para que se pongan de acuerdo de esos 5 aportes de un punto, cuáles son los que van a incluir en el colaborativo, porque recuerden que en la plantilla colaborativa, la primera y al inicio del documento, sí hay unas evidencias que se piden del aporte individual, pero posteriormente ya son los puntos 2 y 3 que deben ser con el contenido acordado por el grupo en el foro. ¿De acuerdo? Entonces sí es importante que se deje esa participación de los 3 puntos colaborativos en el foro y que lo discutan, que se evidencie que lo discutieron en el foro. No que escriban, profe, nos reunimos por el WhatsApp y decidimos que esto y aquello. Pues lo que ustedes están mencionando ahí, yo no lo puedo ver como evaluador. Me dicen que en WhatsApp, y yo no tengo por qué entrar a WhatsApp, porque para eso se les abrió el espacio del foro. Ahí es donde pueden evidenciar esas discusiones, esos debates y llegar a acuerdos. No simplemente mencionar que ya lo acordaron por fuera del foro. Eso no sería válido para calificar. Muchas gracias. Profe, qué pena, disculpe una pregunta. Sí, dígame, Ginette. Con lo que acaba de decir, como le he dicho anteriormente, creamos un enlace en Drive y trabajamos de manera conjunta. En ese caso, ¿qué hacemos? Porque es que en el Drive cualquiera puede entrar y quién sabe cuál es el aporte que hizo. O sea, están armando un documento ahí como quien pega un muro, ladrillos en un muro y nadie ve quién lo está haciendo y después uno va a mirar y el muro ya está hecho y no sabe quién lo hizo, de pronto lo hizo una sola persona. Entonces no es válido esa parte. Todos los aportes, insisto, deben hacerse en forma individual en el foro para poderlos calificar. Si ustedes hacen, como hago el símil, de un muro y no saben quién lo hizo, pues se calificará solamente el muro, que en este caso el símil sería el documento que vale 10 puntos nomás, porque no hay evidencia de quién puso ese ladrillo o quién puso el otro. Entonces, insisto, para ser reiterativo, la única forma de que ustedes demuestren que están trabajando colaborativamente es participando en el foro. ¿Vale, Ginette? Angie, de nuevo. ¿O no bajó la mano? ¿Quién queda pendiente? Natalia. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una inquietud respecto a la consolidación del trabajo ya pues colaborativo como tal. En la plantilla que nos compartieron, yo pues no la había visto, la verdad, pero ahí indica que todos tenemos que subir pues tanto los aportes individuales que todos hicimos, ¿cierto? O sea, no es un solo aporte individual.
el resumen, ahí piden solamente el resumen. No todo el trabajo, porque el trabajo ya lo entregaron en el foro, con la plantilla individual, ahí es la evidencia de la plantilla individual. El trabajo colaborativo es simplemente tener la evidencia de que los aportes resumidos individuales, pero los puntos 2 y 3 son totalmente colaborativos, que deben discutir, debatir y acordar en el foro. ¿Vale, Natalia? Bueno, veo que no tenemos más inquietudes por el momento. Si no hay otra, o no sé si algún compañero docente, el compañero... Qué pena, te interrumpo. Entonces, si entendí. Dígame, Angie. Si entendí bien, lo individual se subió al foro, o sea, ya, y lo grupal se sube en un documento aparte, ya, pues, un solo compañero lo sube y ya, pues, o sea, lo individual no va a ir dentro de ningún documento grupal, no, lo individual solo en el foro, ¿cierto? Correcto. Tal cual. Listo. Muchas gracias. Vale. Sí, por favor, William, un momentico, chicos, para recordarles, por favor, el documento subirlo en PDF, porque es más fácil de verlo. Y ante todo, por favor, no esperemos los 3, 4 últimos días, porque se viene, como decía William, una avalancha de documentos y para nosotros es muy difícil retroalimentar. Entonces, si usted lo manda en los 3, 4 últimos días para que le retroalimente la actividad individual, va a ser, creo que poco probable que se la puedan retroalimentar, chicos. Entonces, no esperen. Así que ya saben que nos quedan 10 días. Entonces, trabajen en estos 6 días que les hacen falta. Después de mi parte, pues les agradezco mucho el estar todos muy atentos, muy dispuestos, muy participativos. Y no sé, William, pues si quieres despedir también con esto nuestro CIPA del día de hoy. Correcto. Antes de cerrar la sesión, los invito a todos los que están en esta reunión a hacer la asistencia para que queden como participantes y poder registrar en el sistema su participación en este CIPAS. Entonces les recuerdo que antes de cerrar, antes de retirarse, por favor, tramitar esa parte de asistencia, de participante. ¿Vale? Gracias a todos. Profe, una pregunta, buenas noches. ¿Por dónde hacemos la asistencia? Tal cual como hicieron la inscripción, cuando ustedes se inscriben, ya están en asistencia. Dicen confirmar asistencia, entonces ya como participante. Cuando ustedes le dan listo, perfecto. Gracias, profe. La misma parte que se inscribieron. Muchas gracias, gracias, profe Osvaldo, Buenas profe noches. Freddy, muchas gracias. Buenas noches para todos. Vamos a parar la grabación y a terminar. Bueno, feliz noche, tutores. Muchas gracias por la información. Con todo gusto. Feliz noche. Profe, sí, yo estoy mirando la plantilla, pero profe nos dice